Y ahora sí, vamos a conversar con el profesor Renato Achata Landaeta, que nos acompaña en esta oportunidad, porque charlamos con él el día martes. Sin embargo, en las últimas 48 horas se han sucedido una serie de acontecimientos, un vendaval de políticas planteadas por el Ministerio de Educación, compartidas con el alcalde metropolitano de Lima, que al mismo tiempo le ha planteado descaradamente que ya de una vez le entregue los colegios para que los gestione la municipalidad de Puno, ya que la municipalidad de Lima, perdón, ya que la educación es una defecio también, no sirve para nada, y que los profesores no han utilizado los dineros convenientemente para poder enseñar de la mejor manera a los estudiantes. Entonces, el alcalde metropolitano le ha dicho, entrégame de una vez los colegios, ¿no? Y por ahí, como vuelvo a repetir, haciendo un estudio de mercado, entre comillas, han sugerido de que como los actuales profesores no sirven para nada, tendrían que contratar a profesores capaces. Y para contratar a profesores capaces, los padres de familia tendrían que pagar 600 soles mensuales para que sus hijos tengan educación de calidad. Esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas, pero hay más, como nos va a contar el profesor Renato Achata. Renato, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, César. Preocupado como tú por la situación, ¿no? Porque creo que el martes que conversamos nos quedamos molestos por la actuación patanesca, matonesca, provocadora del ministro de Educación, y nos centramos más en sus expresiones respecto a la Corte Iberoamericana, ante los derechos humanos, pero no vimos lo que ese día ya acontecía, porque ese día el evento en el que él participaba era un evento liberal, es un evento de derecha, convocado por una ONG de derecha, que auspiciaba una propuesta de ley en la que supuestamente se iba a traer el modelo de Singapur de educación, que es el modelo de dar bonos educativos a los colegios privados para que atiendan la educación de los niños, ¿no? Y en ese discurso el ministro dijo cosas muy graves. Dijo que en Lima había 70,000 niños que no estaban yendo a la escuela. No tengo la cifra segura, creo que dijo 70,000. Y que no iban, decía él provocadoramente, porque la escuela pública no sirve para nada. Es una basura. ¿Ya? Y él ya tenía un acuerdo secreto con el ministro de Educación para financiar con 700 soles la educación, 700 soles mensuales de educación de estos niños en escuelas privadas. Mira, 2 días después de esta pachotada del ministro de Educación despreciando el propio sector que él dirige, ¿no es cierto?, diciendo una cosa tan grave como que hay 70,000 niños en Lima que no van a la escuela, ¿no es cierto?, y que él está tranquilo porque ¿para qué van a la escuela si la República solamente produce tonteras, ¿no? No sirve para nada. Ha iniciado abiertamente, francamente, un proceso de privatización de la educación. Pero el gran problema es que tanto el modelo de Singapur, con estos vouchers educativos de subvención a la escuela pública, a la escuela privada, perdón, como el modelo de entregar los colegios a los municipios, son políticas ya fracasadas. Fracasadas en Chile, donde provocó la sublevación de cientos de miles de estudiantes, una educación que con este tipo de bonos y subvenciones solamente provocaba que la escuela privada seleccione a los mejores alumnos de los colegios a los primeros puestos para elevar sus tasas de rendimiento y así poder cobrar más bonos, y los jóvenes de a pie, los alumnos normales, el alumno promedio, se quedaba con escuelas de miseria, escuelas municipalizadas que no tenían mayor apoyo estatal, mayor subvención, ¿no es cierto? Eso lo han vivido desde la década del 70 y explotó en la década del 90, tanto así que Boric es presidente surgido en esas peleas. Pero además el proceso de municipalización ya fracasó en el propio país, en el Perú. En el Perú ya se intentó, bajo el gobierno de Fujimori y Alan García, municipalizar las escuelas. Acá en Quito teníamos la Municipalidad de San Juan, que se hacía cargo de los colegios en su zona. Y ese proceso fracasó, a tal punto que tuvieron que entregar los colegios al Ministerio de Educación, porque era obvio que al Ministerio de Educación se lavarse las manos,
los municipios se quedan cortos en presupuesto y no pueden asumir las necesidades que desde el Estado deberían cubrirlas. Entonces, yo creo que la situación es grave, porque lo que ha pasado ayer es la apuesta de la burguesía peruana y un sector de la derecha por retomar el proceso de privatización de la educación, es decir, entregar al capital privado las escuelas, ¿no es cierto? Porque saben muy bien que se puede lucrar de la matrícula escolar, del costo de la educación, ¿no es cierto? Y de su infraestructura. Los colegios en Lima, los grandes colegios, ya rentan del alquiler de canchas, del alquiler de espacios para estacionamiento, del kiosco del colegio. Nosotros habíamos alguna vez soñado con poner el kiosquito en el Colegio San Juan, acá es uno de los colegios más grandes en San Juan, y poníamos que si cada alumno gastara 50 centavos en el recreo en el colegio, tenías un capital de ganancia de casi 1.500 soles diarios en un colegio que tiene 1.000 alumnos. En Lima hay colegios que tienen 2.000, 3.000 alumnos. Entonces, hasta el kiosco se convierte en un negocio, la fotocopia se convierte en un negocio. Y eso lo quieren entregar conscientemente a la escuela privada, ¿no es cierto? Y para eso han asumido el compromiso con la Municipalidad de Lima de empezar a iniciar, a retomar el proceso de privatización, que como tú lo dices correctamente, su primer paso es romper la relación laboral estable de los maestros para pasar a modelos de tercerización, ¿no es cierto?, de la carrera docente, donde el maestro que cubre horas es el maestro que va a poder trabajar. Entonces vamos a tener como Argentina o como Chile, que un profesor para hacer el mes va a tener que trabajar 3 horas en la gran unidad, 4 horas en María Auxiliadora, y a ver si consigue 2 horas más por ahí, por Huáscar, para poder completar sus 20, 24 horas y poder ganar lo mínimo para poder sobrevivir. Ese modelo lo han aplicado en Chile, ha fracasado. El modelo de municipalización fracasó en el país, pero están retornando porque saben que hay que pasar a la ofensiva y destrozar la movilización docente que desde el 2017 ha venido planteando el tema de la educación, ¿no? Bueno, ahora hay una política, como yo decía al principio, de liquidación del magisterio, ¿no? El gobierno se queda hasta el 2026, el Congreso se queda hasta el 2026, no han querido elecciones anticipadas porque saben que una variante de Castillo podía hacerse con el control del país y entonces han prolongado su permanencia en el poder para desmontar, ¿no? Para buscar cómo liquidan en última instancia este movimiento. En el caso concreto del sector de educación, cómo hacen para destrozar al magisterio que encumbró a un presidente de la República como es Pedro Castillo. Y ya empezó, ¿no? Y están corriendo, Renato. Acá no hay tiempo para la reflexión, que sí es bueno, no es bueno. No, ya. El ministro ha sido bastante claro, ¿no? Y también el alcalde de Lima, ¿no? Bien claro. Ya, entrégame de una vez los colegios, le ha dicho. Y no va a hacer que mañana salga la resolución entregándole los grandes colegios de Lima a la administración de la municipalidad. Ahora, como tú has escuchado, el municipio de Lima ha dicho que ya ha hablado con varios colegios privados para que puedan tener bonos en el caso de que ellos se hagan cargo de estos colegios y de acuerdo al rendimiento de los mejores alumnos puedan lograr mayores beneficios en desmedro de los estudiantes que no, digamos, los estudiantes promedio, ¿no? Que están en la mitad de la tabla y peor de los que están hacia abajo, que prácticamente no aprenderían nada, mientras que los que sí saben, los que según el juicio de los que dirigen a las empresas privadas, la educación privada, podrían ocupar primeros lugares, ser alumnos destacados, lo cual les beneficiaría económicamente. Renato, eso está corriendo, no es que va a ocurrir la próxima semana, se va a discutir, el Congreso lo va a aprobar, que sí, el magisterio todavía tiene que presentar su propuesta. No, ya. Ahora estamos en una política de cómo hacer para liquidar al magisterio, para disminuir su poder. Ya. Y están corriendo. Lo malo es que están corriendo mientras que el magisterio no dice nada, salvo un pronunciamiento que vi que el CITER Loreto ha sacado. El resto, nada más. Es una tragedia, ¿no? Porque, como tú dices, están corriendo
quieren cumplir sus objetivos económicos al empezar a lucrar de la educación y sus objetivos políticos. Porque uno de los pocos sectores que todavía mantienen algún nivel de estabilidad laboral son salud y educación. Los demás, la mayoría está tercerizada, contratado como CAS, ¿no es cierto? Pero el magisterio todavía consigue contratos anuales, consigue nombramientos, ¿no es cierto? Aumentos salariales, y eso hay que destrozarlo. Y entonces la política laboral apunta hacia eso. Y la política del usufructo del servicio educativo, ¿no es cierto?, lo que ellos consideran ya un servicio, no un derecho, pasa por simple. Los colegios que tengan mayor rentabilidad, que garanticen mejores aprendizajes, es decir, que vayan a los colegios como hacen las academias y consigan a los primeros puestos para decir, ingresó a la uni en un primer puesto, pero ¿quién ingresó a la uni? Ingresó el que chaparon con beca para, para los primeros puestos que estudien en la famosa ADUNI, ¿no? Los demás están ahí de bulto. Entonces, eso va a pasar con los colegios y esos colegios van a recibir subvenciones, van a recibir apoyos, van a ponerse al servicio de la currícula de las empresas que los financian. Y el resto de colegitos van a estar muriendo ahí, languideciendo. El hijo del vecino de Quistococha, del vecino de Laraqueri, ahí va a quedar, ¿no es cierto? Entonces va a tener un magisterio tercerizado, ¿no es cierto?, al que se le va a tener que pagar por horas producidas, y va a tener que estar trabajando no como ahora con nuestras 40 horas semanales, con nuestros derechos de sindicalización, de CTS, de seguro, sino buscando dónde enseñar, qué colegitos, 3 horas por acá, 4 horas por acá, para que podamos completar las horas. Ese es el futuro, ese es el modelo que están trayendo, y es el modelo que han aplicado en Singapur, es el modelo que ha fracasado en Chile, y es el modelo de municipalización que intentaron poner acá en la década del 90, y se acabó, ¿no es cierto? Entonces, es una sinrazón política, porque independientemente de la brutalidad, de la torpeza de Pedro Castillo, la realidad es que el magisterio en su movimiento como sector social lo encumbró hasta la presidencia, ¿no es cierto? Pedro Castillo expresó un proceso de movilización, vuelvo a repetir, independientemente de sus características individuales. Lamentablemente eso no se logró cristalizar en un movimiento político, gremial consolidado, que pueda hacer presión sobre la misma figura de Pedro Castillo, ¿no? Claro, y ahora Pedro estamos... Castillo terminó siendo un corrupto más, dicho sea de paso, y también mató gente de la población que se enfrentó a él, ¿no? Ahí están los ejemplos de Huancayo, de Jauja, de Cerro de Pasco, de Huánuco y de Ica, ¿no? Eso lo tenemos absolutamente claro. Claro, fue más de lo mismo, ¿no? Fue más de lo mismo. Incluso en el terreno educativo, donde más allá de un par de aumentos de sueldos, ¿no es cierto?, la política educativa que se viene aplicando es la misma, porque se advierte de que van a volver las asociaciones público-privadas, que es esta alianza entre lo público y lo privado, que la empresa privada que invierte en el colegio, mentira, es la empresa privada que va a meter plata para lucrar, ¿no es cierto? Pero eso no se desmontó en el gobierno de Pedro Castillo, eso continúa. Pero bueno, ese es el pasado, el problema es ahora qué hacemos. Y en ese terreno, como tú dices, hay una completa parálisis. No sé en qué andará el profesor Moisés Chipana, no sé en qué andará el CONARE. Lo que sí sabemos es que los 10 dirigentes gremiales, como Edgar Tello, como Paul Gutiérrez, como Takuri de Ayacucho, ¿no es cierto?, que fueron dirigentes de la huelga del 2017 y que aspiraron a ser congresistas, la Katy Ugarte, todos ellos, simplemente han decidido quedarse. Y quedarse en el Congreso para usufructuar de los privilegios que implica ese nombramiento a costa de sus colegas. Porque el ministro ha hablado toda la semana y no veo a la bancada magisterial, por lo menos por honor, planteando su interpelación o su cuestionamiento. Pero claro, la bancada magisterial no votó por la vacancia de Dina Boluarte, Renato, no votó por la vacancia. Eso lo sabe la población, ¿no? O sea, la población dice, pero ¿cómo? Sobre todo los de Puno, ¿no? Pero ¿cómo? Nos han matado a harta gente, nos han denigrado, hay una política racista terrible contra nosotros, han gaseado a nuestras compañeras en Lima, a nuestras guaguas en Lima, y tú no votas por la vacancia, ni siquiera salvas tu honor votando en contra de la vacancia, te has abstenido, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces la gente lo tiene bien marcado, ¿no? Y ahora ellos están como congresistas para quedarse hasta el 2026, ¿no? Garantizando después un sueldo por la eternidad, ¿no es cierto? Porque el sueldo congresista queda pues hasta el fin de los días de ellos, ¿no? Claro, y entonces, encima, ¿ves?
que estos que hoy en día se quedan por el sueldo, por el fajín ministerial, por el chofer, por el asesor al que le sacan la plata, o como Katy Ugarte, que está metida en esta mochasueldos, ¿no es cierto? Vienen de sectores que hasta hace 4 años más hablaban de la acción directa de las masas, de que el poder surge del fusil y demás cosas, ¿no es cierto? No son sectores que hayan venido de la derecha, han venido de los sectores más radicales de la izquierda, ¿no es cierto?, que en algún momento se agruparon, ¿no es cierto?, y coparon lo que fue primero el CONARE y después asumieron la dirección de la FENATEP. Y a mí me parece que ahí empieza a haber un problema para ellos, porque se quedaron sin dirección. A mí me sorprende el silencio completo que hay a nivel nacional. No hay ningún tipo de reacción, salvo efectivamente en el sitio Loreto, donde hemos dicho presionar para que salga un pronunciamiento, pero después no hay más. Y entonces el gran problema es que se encuentran sin masa, porque Lima va a ser entregada a Renovación. En Lima hay 90.000 maestros. ¿Cuántos moviliza FENATE Perú? En la última movilización yo lo vi al compañero Chipana combativamente, pero era él y los 20 o 60 que habían llegado de Puno. Después no hubo nada más, ¿eh? O sea, en Lima no se movilizó la FENATE Perú. Un día vi la banderola de la FENATE Perú porque yo me movilizaba con el Callao, que eran 10, y en la banderola de la FENATE Perú, que no sé por qué estaba distanciada del Callao, no era más de 20. Entonces, no sé qué perspectiva de movilización puede haber en un momento, como tú dices, que es grave, porque no es un problema solamente con el magisterio, es con los padres de familia, es con los estudiantes, y llama a que en todos los sectores se discuta el tema y se planteen respuestas a este ministro, que ya arrancó la privatización oficialmente en el país, ¿no? Claro, ahora es bien complicado, ¿no? La respuesta que van a dar las masas también frente a esta lucha del magisterio, si es que lucha el magisterio, ¿no? Porque recordaremos que cuando se hizo un primer balance de la marcha, de la primera marcha hacia Lima, de la primera toma a Lima, en la Plaza de Armas discutieron, ¿no? Inclusive se habló de traición. Y efectivamente, la gente de Puno tenía razón porque decían, nosotros hemos votado para que sea el presidente un profesor. Pero en Lima no han estado pues los miles de profesores de la FENATEP, solo han estado los de Puno nomás. El resto de maestros no habían los miles que movilizaron en el 2017. Son los traidores, es la verdad, eso es lo que han dicho. Y ahora, frente a este drama por el que ellos van a atravesar ante la situación de la municipalización o privatización efectiva de las escuelas y colegios, ¿cuál va a ser la posición? Ellos no van a defender a los maestros, tenlo por seguro, por lo menos en Puno va a ser bien difícil, ¿no? Y van a tener que enfrentarse solos a esta política de privatización. Bien complicada la cosa, Renato, y peor, los gremios no dicen nada, ni Patria Roja, que como decíamos, ahora está buscando que el Ministerio de Trabajo lo reconozca como el único interlocutor válido del gobierno con el magisterio, ¿no? Y que se desconozca a la FENATEP como órgano representativo de los profesores. Entonces, por ese interés no le va a motivar ningún tipo de movilización en contra del gobierno con tal que liquide o contribuya a liquidar a la FENATEP o desconocer como elemento válido de negociación con el gobierno. Y la FENATEP no dice pues nada, ¿no? No dice nada. El profesor Chipana, ¿dónde estará? ¿Qué sabe? Mi amigo Tito, no sé dónde estará, ¿no? Tan combativo en Puno. Mira, yo no quiero justificar a la FENATE Perú, comparto contigo todo tu punto de vista. Yo creo que hubo un gran problema, el de preferir la lucha por el poder político ante la consolidación del proceso de reorganización. De repente hasta fue válido, ¿no es cierto?, tomar el poder político del país y sacrificar la consolidación del nuevo sindicato ante la posibilidad real de llegar a ser presidente. Hasta el que habla hizo campaña, así que no puede decir que no. ¿No es cierto? Pero lamentablemente ese proceso fue abortado por Pedro Castillo, por la bancada magisterial, por Perú Libre, por Dina Boluarte y por los cientos de dirigentes que, confundidos con el poder, ¿no es cierto?, dejaron la actividad sindical y se metieron a ser prefectos, funcionaritos, secretarios de por allá, tu hoja de venta, ¿cómo es? Tu hoja de servicio en tal ministerio, en tal otro ministerio. Y eso terminó desgajando la posibilidad de organización. Pero el problema es que estamos enfrentando problemas más graves.
¿no es cierto? Porque estamos hablando de la privatización de la educación y del ataque directo a la estabilidad laboral del maestro, porque la escuela entregada a los municipios implica la tela tercerizada del maestro. Se acabó la época en que el maestro soñaba con nombramientos, ¿no es cierto? Con el examen anual de ascenso, eso ya no va a escribir más, ¿no? Van a ir lentos, supongo, no sé si irán rápido, pero van a proceder ya. Han dicho, entregamos los colegios de Lima, que son la mayoría del país, al municipio de Lima para que se haga cargo. Y el alcalde que dice, 600 soles de mensualidad. Y listo, y solucionamos el problema. Contra esto, César, ya no es un problema solamente del magisterio. Así como en PUN tenemos que entender que cuando se luchó, el norte estuvo callado, que el norte no se movilizó, pero que ahora sale Tumbe, sale Piura a exigir, porque se les cae el agua encima y se les cae la casa y se les cae el huaico encima, y nuestra actitud no puede ser, pero antes no luchabas. Nuestra actitud tiene que ser la de solidaridad con el norte y tender puentes para que nuestra lucha se movilice. Yo creo que la lucha por la escuela tiene que ser algo parecido y más profundo todavía, porque el gran problema no es el magisterio. Coincido contigo, el problema es de que, por ejemplo, la CGTP y el mismo FENATEP ha dicho, la lucha de los pueblos aymaras es una lucha del pueblo y nosotros estamos acompañando la lucha del pueblo. O sea, no la han hecho suya. Nosotros formamos parte y salimos a formar parte de esta lucha y estamos acá presentes porque es nuestra lucha. Ellos han dicho no. Es una lucha del pueblo y nosotros acompañamos la lucha. Entonces la población te va a decir, sí, yo también te voy a acompañar, pues defendiéndote, pero te voy a acompañar porque no es mi lucha, es la tuya. Así te van a decir. Yo te voy a acompañar. No, yo creo que son bien graves, ¿no? Bien delicados. Yo creo que en mis sucesivas intervenciones en tu programa y en los pequeños posts que lanzo ahora, que ya tengo internet para poder sacar videitos, he dejado claro una posición por lo menos reacia a aceptar la visión que tiene mi propio gremio, que es la federación, ¿no? Porque se siguen centrando en la posibilidad remota que la Corte Iberoamericana, ¿no es cierto?, libera a Pedro Castillo. Entonces está en otra cosa, cuando la agenda pasa por defender la escuela y la educación. Esa es la realidad de la dirección del movimiento magisterial. Pero en la base hay mucha preocupación. En el magisterio, Lima, que normalmente no se moviliza, es un sector más reacio a la movilización. Las últimas huelgas fueron porque las provincias llegaron a Lima. Hoy está hablando de, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque ya nos van a entregar a la Municipalidad de Lima. O sea, ¿por qué quieren? Vamos a empezar a rezar en los colegios y a tener que enseñar que la castidad es el valor más fundamental de la juventud, ¿no es cierto? Entonces, ese nivel de preocupación creo que tiene que ser compartido por las padres de familia y los estudiantes. Te pongo un solo ejemplo, César, independientemente de lo que pensemos de la conducción del gobierno. El día de hoy me ha llegado este WhatsApp con su respectivo video de un alumno. Me dice lo siguiente: profe, en estos días no pude ir al colegio y hasta ahora no me puedo ir, porque ahora yo y mi familia estamos pasando necesidades. No voy al cole porque no puedo ir sin almorzar. Mi casa no está a lo perfecto, no tenemos techo. Todos los días la lluvia y más lluvia. Hago lo posible para pasarme al limpio. Si pudieras avisar a los demás profesores, te agradezco. Y efectivamente me manda un video, ¿no es cierto?, de su casita sin techo. ¿Ya? Entonces el alumno me dice, profe, no almuerzo, no puedo comer. ¿Qué hago, señor ministro de Educación? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Entonces, esa realidad enfrentamos en las escuelas. Entonces, el problema de defender la escuela pública como la posibilidad de formar y generar aprendizajes ya no es un problema solo de magisterio y sus idioteces como dirección, sino creo que va a ser una lucha de la población por defender que sus hijos tengan donde educarse. Porque lo que están haciendo es elitizar la educación y privilegiar a los que puedan pagar. Así de simple. Y en colegios como los míos, en Quistococha, tenemos niños que te dicen, no voy al colegio de día, profesor, porque no como, no tengo techo y tengo que estar escapándome de la lluvia de un lado a otro para que no me moje. Entonces, a los de Loreto no les van a cobrar 600 soles, ya van a decir, ya, te cobramos a ti 300, pero ¿de dónde vas a sacar los 300 si no tienes techo y no puedes comer? O sea, la cosa está bien complicada, ¿no? Y los papás van a gastar esos 300, además te van a decir 100 soles ya. Y los papás van a pagar esos 100 soles. Pero obviamente una cosa va a ser el colegio de 100 soles
y otra cosa va a ser el colegio de 600 soles, ¿no? Sí. Como es ahora, ¿no? Una vez Google nos invitó a estos eventos mundiales de Google y nos lo hicieron en el colegio Markham, creo que es, o Roosevelt, creo. ¿Ya? Tú entras, hermano, desde que entras al colegio ya estás en el primer mundo, ¿no? Para empezar, todos son rubios, y entramos a un salón y lo primero que dicen, ya conéctense a la computadora. ¿Cuál computadora? Tu laptop, ahí tenías un botoncito para conectarte, hermano. El tipo estaba dictando en la pizarra y todo lo que salía en la pizarra te lo mandaban, clic, aparecía en tu computadora o en tu celular. Tú desde tu celular mandabas a la pizarra, pim, ponía, este es el primer mundo, ¿no? En mi colegio, hermano, no tenemos ni siquiera energía eléctrica. Como te digo todo, ¿no? ¿Qué aulas tiene? No tengo internet, es una locura completa, ¿no? Cuando llevamos nuestro proyector para pasar nuestro videíto que hemos descargado 2 días antes, hay que buscar qué aula tiene electricidad para con la extensión jalar luz. Entonces, así va a ser la escuela de 100 soles y va a haber la escuela de 600 soles, que obviamente la vas a poder pagar solamente aquellos que tengan la plata para hacerlo, ¿no? Ya no es un problema individual. Yo creo que el magisterio tiene que avisparse, ¿no es cierto? Y retomar su vínculo natural con la población, ¿no es cierto? Habrá que decir que cometimos errores, que no estuvimos cuando teníamos que estar y que cargamos la culpa de haber puesto en la presidencia a alguien que habló de palabra de maestro y nos terminó embarrando por las sucesivas generaciones, ¿no? Pero eso no pasa por nosotros, pasa por, desgraciadamente, enfrentar la política de educación. Gracias, Cecita. Gracias, Renato. Volveremos a conversar contigo en cualquier momento. Buenas noches. Muy listo, cuídense. Un fuerte abrazo. De igual manera.